Bienvenidos a Aletia y a esta su sección Rompiendo mitos y realidades de la criminología. El tema de hoy son las parafilias. ¿Por qué es importante hablar de las parafilias en la criminología? Comúnmente las personas piensan que una persona que comete un delito sexual tiene una parafilia, o viceversa, que una persona con una parafilia eventualmente va a cometer un delito sexual, cuando no es así. Tenemos muy estigmatizado el término. Entonces, empecemos desde lo más antiguo a la actualidad. ¿Qué es una parafilia o cómo surge el término parafilia? Inicia con el término de perversión, que esto significaba ir contrario a, ir en contra a lo que establece la sociedad como normal. Por ejemplo, a las costumbres. Pero esto era independientemente si era relacionado a lo sexual o no. En la actualidad nosotros ya lo relacionamos a que si nos dicen es un pervertido, es un perverso, ya lo relacionamos inmediatamente a algo sexual. Pero no es así. Realmente el término se refiere a algo en contra en general de las normas sociales. Esto principalmente se utilizaba a algo que iba en contra pues, de lo que una sociedad establece, por lo que entonces iba a ser dependiente de mi sociedad. ¿A qué me refiero? Yo en una ciudad iba a ver muy mal que una persona tuviera relaciones con un animal, pero por ejemplo en el campo, en aquel entonces, y me imagino que todavía en algunas regiones en la actualidad, era común que estrenaran a los jóvenes con animales. Para mí alguien de ciudad es totalmente perverso, es totalmente extraño, es una parafilia, pero para alguien del campo en el que está normalizado por su constructo social, era algo totalmente normal y no era perverso. Es entonces que empiezan como a querer establecer los límites de una parafilia, que es normal, que no es normal, etcétera, ¿no? ¿En qué momento entra ya como un tratamiento psicológico o algo así, ¿no? Entonces empezamos con la definición de Richard Wollstonecraft de qué es una parafilia en su tratado de psicopatías sexuales, en donde establece que no necesariamente es una enfermedad mental, ya que nuestra sexualidad se desarrolla en base a nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestro desarrollo, nuestra educación, lo que vivimos diariamente, etc. Entonces define que parafilia viene del para, que es contrario a o en contra de, y filia, que es gusto por lo que entonces la definición sería gusto por lo contrario, gusto por lo que va en contra de. Así que sería pues gusto por lo contrario a las normas que nosotros establecemos. En su tratado también establece que la sexualidad o el sexo como tal normal es aquel en el que haya una penetración en genitales de hombre y mujer con el fin de un placer sexual, de un orgasmo. Pero entonces, basándonos en esa definición de aquel entonces, el sexo anal, la masturbación y todo eso sería una parafilia. Lo que actualmente nosotros vemos como simplemente otra expresión de la sexualidad, otra forma de tener un gusto. Pero en realidad, como podemos ver, va cambiando la psicología de una sociedad, va cambiando lo que establecemos como normal y pues podemos ir aceptando estas diferencias y no establecerlas como parafilia totalmente tachada, ¿no? Entonces, también comentan o surge ahora otro doctor donde establece el que es una parafilia, que es un trastorno parafílico y cómo se diferencia. El doctor Álvarez Buñó establece que todo depende de qué tanto aparece la fantasía o el gusto por. Está la expresión mínima en la que solo pues lo expresa mínimamente, como su nombre lo dice, en el que pues solo tienes el gusto por eso, pero pues ahí está, no dependes de eso, no es necesario, simplemente, pues me llama la atención, ¿no? Estaría padre, no sé, en un coche, ejemplo, ¿no? Estaría padre en un coche, pero no necesito hacerlo, no quiero hacerlo, simplemente, pues estaría padre. Está la expresión por gusto, que es como, ok, sí me gusta, sí quiero hacerlo ahí, sí es más predominante de que, ok, sí quiero hacerlo más seguido en un coche, ¿no? Ejemplo. O quiero hacerlo en un elevador, ¿no? Sí es como más notorio, más predominante, sí está ahí más la punción. Por otro lado, está lo que nada más es mentalmente, nada más me lo imaginé, nada más está aquí, ok, nada más me imagino que lo hago en el coche, nada más me imagino que lo hago en el elevador y ahí se queda. Está en el que se lleva a cabo,
ya lo llevo a cabo, ya lo hice en el coche, ya lo hice en el elevador, ya se cumplió mi fantasía y hasta ahí quedó. Y está la expresión preferente, en la de que pues lo prefiero. Necesito hacerlo en el coche, necesito hacerlo acá. No dependo de ello para mi sexualidad, no puedo no expresarla sin ello, pero sí prefiero. O sea, sí lo podemos hacer acá, sí lo podemos hacer allá, pero yo prefiero hacerlo en el elevador o yo prefiero hacerlo en el coche. Y se vuelve un trastorno parafílico cuando yo ya no puedo expresar mi sexualidad si no es con eso. Es decir, yo tengo una pareja, pero solo puedo tener relaciones con ella si es en el elevador o solo si es en el coche. Eso ya me está causando un impedimento a mi expresión sexual y a la expresión sexual de mi pareja, lo que está causando pues un trastorno parafílico. Entonces, ¿en qué momento empezamos a detectarlo? Bueno, en la actualidad antes se tenía como desviación sexual, ahora ya está definido en el manual DSM-3, que es un trastorno parafílico cuando este ya impide que tú vivas una vida normal, que tú vivas tu sexualidad normalmente, que ya te impide, ya empieza a dañar otras áreas, otros aspectos de tu vida, como los que son adictos a la masturbación, como los que son adictos al dolor, etcétera, ¿no? Entonces, esto es cuando ya se convierte en una enfermedad o un trastorno. Por otro lado, también es el cómo surgen. ¿Cómo es que yo desarrollo una parafilia? ¿Cómo es que yo desarrollo un gusto por esto o por aquello? Surge desde algún trauma de la niñez, alguna depresión, algún sentimiento de vacío, una baja autoestima. También, por ejemplo, en el ejemplo del voyerismo, que es el gusto por ver a otras personas, o el exhibicionismo por el gusto que te vean, o de hacerlo en lugares públicos, surge por personalidades límite. ¿A qué me refiero? Puede ser derivado de otro trastorno mental o puede ser parte del mismo. Por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, que le gusta estar mucho en contacto con situaciones límite, que le aceleren el corazón, que esté muy acá la situación. Entonces le va a gustar el exhibicionismo, el voyerismo, en el que lo pueden cachar y eso me prende y ya con eso. Pero es por su trastorno límite lo que le va a llevar a tener un trastorno sexual también. Un trastorno parafílico en el que me guste situaciones límite para yo poder disfrutar de mi sexualidad. También surge por la educación. Ejemplo, en México y en muchas otras sociedades está estigmatizada la sexualidad. Es muy poco común, hasta un poco más en la actualidad, en la que te hablaran directamente de, ¿sabes qué? Consiste en esto, es un coito, hay penetración, esto, aquello, ¿no? Normalmente era la plática de la abejita, el polen y todo aquello, ¿no? Pero, ¿qué ocasiona esto? Ocasiona en que la sexualidad es naturaleza humana, entonces tanto en la adolescencia vas a buscar una forma de aprender sobre aquello, lo que te va a llevar a idealizar una forma de sexo. ¿Por qué? Porque lo encuentras en revistas, lo encuentras en porno, lo que te va a llevar de, entonces la sexualidad es esto, cuando en realidad no es eso. Van a idealizar un tipo de mujer, van a idealizar un tipo de hombre que en realidad no es así. ¿Por qué? Porque no les explicaron desde su momento cómo debería de ser o cómo se desarrolla una sexualidad normal, ¿no? Entonces resulta que eres un adolescente que empieza a descubrir sobre la sexualidad, que empieza a saber un poco sobre qué consiste. Tus papás no te platican, en la escuela la explicación es muy vaga y empiezan a andar en internet, ¿no? Que es donde ya todos buscamos respuestas. Empiezas a andar en el internet y te lleva a videos, por ejemplo, de sadomasoquismo. Entonces tú empiezas a desarrollar un conductualismo a que, ok, dolor es placer. Yo doy dolor, yo obtengo placer. A mí me hacen dolor, yo obtengo placer. Entonces es ahí donde empiezan a desarrollarse esas expresiones parafílicas, porque es una construcción que nosotros desarrollamos por lo que vamos experimentando, ¿no? Mi primera excitación, no sé, la tuve al ver un video de una mujer donde le pegaban.
Entonces yo voy a desarrollar la idea de que si pegan yo obtengo placer o yo me excito. Entonces pues de ahí se va desarrollando, van haciendo esta parafilia. Esto no es una regla, puesto que la psicología humana no existe una regla como tal, ya que todos somos diferentes, entendemos y desarrollamos las ideas de formas diferentes. También surgen por sentimientos de culpa, donde entramos a la baja autoestima, trastornos depresivos, bipolares, etc., ¿no? En el que la persona siente que no puede obtener placer. Entonces va a desarrollar otro tipo de fetichismo, por ejemplo el masoquismo, de que no puedo yo tener placer, entonces pégame, entonces hazme esto porque yo no lo merezco, yo no merezco el placer. Y así es como se va a desarrollar. Ya adentrando nomás, ahora sí, a lo que podría causar un delito derivado a una parafilia, llevemos la cadena de eventos, ¿no? Un adolescente, ejemplo perfecto, Jeffrey Dahmer, ¿no? Un adolescente que vive solo o que no tiene una muy buena educación familiar, en la escuela no presta atención en lo que le puedan estar explicando, que en aquel entonces no se explicaba mucho, descubre su primera excitación sexual con hombres o matando animales. Que esto también se debe a que hay una gran excitación al momento, no una excitación sexual, no una excitación del cuerpo al momento de realizar actividades límites, o que deriven mucha aceleración, mucha actividad, y normalmente por el flujo de sangre pues va a tener una erección o te vas a excitar. Entonces él probablemente al momento de matar a un animal, encontrar un animal degollado, tuvo esa excitación, pero en vez de procesarlo y decir fue por este momento de aceleración, dijo animal muerto o cosas muertas, excitación. Entonces empezó a desarrollar este conductualismo hacia lo muerto y hacia pues lo que a él le atraían, que en este caso eran los hombres, ¿no? Tienen preferencia por los hombres, tiene la preferencia por esto que encontró que le causaba placer en su momento, y entonces tenemos una persona que eventualmente pues podía cometer un delito, que no es condicionante, reitero. Él ya tenía también otro trastorno de la personalidad, que era el antisocial, que es lo que conocemos normalmente como psicópata. Entonces, sumamos este trastorno de la personalidad, sumamos este trastorno parafílico y ¿qué sucede? Pues que sucede un crimen. Empieza a matar personas, empieza a notar que su excitación se daba más cuando los acuchillaba, cuando sentía la sangre, que era cuando él podía alcanzar el placer. Y entonces, como vemos en la serie, cuando trata de tener una relación normal no lo puede hacer, porque ya desarrolló este trastorno parafílico. Ya no puede tener o expresar su sexualidad si no es a través de matando personas, teniendo sexo con los cadáveres, guardando esos trofeos que le recuerdan el momento de cuando los mató, y ya no puede expresarla normal, ya no puede vivir su sexualidad normal. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué podemos hacer? Una, si tú no lo padeces o no sientes que lo puedas padecer, identifícalo. No hay problema por lo que tú quieras vivir o lo que quieras vivir con tu pareja, mientras haya consentimiento. Y si tú lo padeces, nada más trata de que pues no afecte tu vida. Ve a terapia, acude a un psicólogo y pues exprésalo mientras tengas a una persona que lo consienta, que ambos acuerden llegar a esa situación y no dependas de ello para que tu vida sexual y tu vida como tal funcione.